Sube el paro, van a subir los impuestos y siguen subiendo también los contagios de coronavirus. ¿Qué tal están, señores? Bienvenidos a Herrera en COPE. Con este titular podríamos resumir la realidad ahora mismo de nuestro país. El mes de junio suele ser bueno para el empleo por la campaña de verano, pero este año el COVID ha provocado que el paro suba en 5.107 personas en este mes. Nos acercamos a los 4 millones de parados y eso sin tener en cuenta los casi 2 millones de personas que aún siguen afectadas por los ERTEs. Habrá que esperar a finales de septiembre, cuando en teoría termina esa prórroga acordada con el Gobierno, para saber qué va a pasar con los ERTE. Si todas esas personas acogidas en este momento a uno de esos ERTEs se van a incorporar o no a sus trabajos. Si fuese que no, es decir, si todas esas personas se tuvieran que ir al paro, que es desde luego lo que menos deseamos, la cifra de desempleo se dispararía de manera alarmante. Desde el Gobierno quieren reactivar el mercado laboral, por eso esta mañana en Moncloa van a escenificar un acuerdo con los agentes sociales para impulsar el empleo y la recuperación económica. Realmente, del contenido no sabemos apenas nada, pero Sánchez se hará la foto con sindicatos y patronal, que eso siempre queda bien, sobre todo de cara a Europa. La salida de la crisis pasa también por una reforma fiscal para aumentar los ingresos. Así lo ha anunciado Pedro Sánchez en la primera entrevista que ha concedido tras el estado de alarma. El caso es que Sánchez ha anunciado lo que más le gusta a su socio de gobierno, una subida de impuestos. Bueno, realmente no lo ha dicho así. No lo ha dicho así de claro porque ya saben que los políticos tiran de eufemismos cuando anuncian medidas que saben que no van a ser populares. Fíjense que era fácil contestar con un sí o con un no a esas preguntas que le ha hecho Antonio García Ferreras en La Sexta, pero Sánchez prefiere dar un rodeo. ¿Me está usted diciendo, presidente, que este gobierno va a subir los impuestos? Nosotros vamos a hacer una reforma fiscal porque tenemos 7 puntos por debajo de ingresos públicos de la media europea. Queremos tener un estado del bienestar robusto y lo vamos a hacer con justicia fiscal. ¿El IVA va a subir? ¿El IVA reducido? Mire, yo creo que lo más importante es la justicia fiscal que tener. ¿La clase media va a ver que sus impuestos suben, sí o no? Mire, lo más importante es salir con un objetivo de crecimiento económico, de creación de empleo y de cohesión social. Que nadie se quede atrás. Bueno, como acaban de escuchar, no lo ha dicho explícitamente, pero ya les digo yo que habrá subida de impuestos. Bueno, lo digo yo. Y si leen la prensa en la jornada de hoy, se van a dar cuenta que lo decimos todos. Se subirán los impuestos a las grandes empresas a través del impuesto de sociedades y también a los tramos altos del IRPF. Veremos a ver cuáles son para el Gobierno esos tramos altos y veremos también qué va a pasar finalmente con el IVA. Por cierto, no sé cómo le habrá sentado a Pablo Iglesias que Pedro Sánchez alejara del todo el fantasma del impuesto a las grandes fortunas, un impuesto que en esa entrevista Sánchez ha calificado de fetiche. ¿Y a todo esto qué dice la oposición? Pues Pablo Casado sigue con su discurso de que la solución para salir de esta crisis es justo la contraria, es decir, bajar los impuestos. Es partidario de la tesis de que si bajas los impuestos, reactivas la economía y eso compensa a su vez la falta de recaudación. Para luchar contra el desempleo hay que tomar medidas como otros países europeos. Por ejemplo, bajar impuestos, como ha hecho Alemania, Italia, por no hablar ya de Estados Unidos. Pues es cierto que en Italia y en Alemania han optado por bajar la presión fiscal, pero también lo es que esta misma semana el Banco de España había recomendado subir los impuestos y priorizar el gasto. Hay que recordar además que en la anterior crisis, cuando Mariano Rajoy llegó al Gobierno, dijo que no iba a subir los impuestos y al final no tuvo más remedio que hacerlo. En la entrevista, Pedro Sánchez anunció también que este mismo mes va a convocar la mesa de diálogo con los separatistas catalanes. Y mira por dónde ayer conocíamos que los condenados por el procés, Junqueras, Rull, Turull, Forn y compañía, que cumplen penas que van desde los 9 hasta los 13 años de prisión, podrían alcanzar en breve el tercer grado. Tendrían que ir solo a dormir a prisión de lunes a viernes, pero no el fin de semana, que lo podrían pasar en sus casas. De momento tienen el visto bueno de las prisiones catalanas, que dependen de la Generalitat porque las competencias están transferidas. Ahora lo tiene que ratificar el propio gobierno catalán a través de la Consejería de Justicia que dirige Esther Capella. Esta abogada es de Esquerra Republicana. Así que, como se pueden imaginar, muchas trabas seguro que no pone. La duda es, ¿qué va a hacer la Fiscalía? Porque, ¿se acuerdan de esto? Bueno, estamos haciendo. Es que la Fiscalía, ¿de quién depende? ¿De quién depende? Sí, depende del Gobierno. Pues ya está. Son unas declaraciones que le van a perseguir siempre a Pedro Sánchez. Pero esa es la pregunta. ¿Qué va a hacer la Fiscalía? Les recuerdo que en última instancia la Fiscalía depende de Dolores Delgado
Y les recuerdo que Dolores Delgado ha sido ministra de Justicia. ¿Va a recurrir la Fiscalía a este tercer grado? ¿O primarán los intereses políticos frente a los jurídicos? Y un apunte más de esa entrevista a Pedro Sánchez. En la gestión del COVID, el presidente del Gobierno ha defendido que su Ejecutivo actuó en el momento preciso, basándose siempre en recomendaciones científicas. Es cierto que con los datos que tenemos hoy es evidente que llegamos tarde, no solamente en España, en Europa, sino también en el mundo. Con los datos que teníamos entonces, rotundamente no. Llegamos cuando teníamos que llegar. En las últimas 24 horas, 5 personas han fallecido por coronavirus y 134 más han resultado contagiadas en nuestro país, según los datos que ha ofrecido el Ministerio de Sanidad. También ha destacado que el 60% de los casos son asintomáticos y que hay 56 casos importados. Son 40 los focos activos que hay ahora mismo en España. El primero del que hablamos tras el confinamiento, que es además uno de los que acumula más casos positivos, es el de Aragón, que, como saben, obligó a 4 comarcas a retroceder a la fase 2 de la desescalada. Este está prácticamente controlado. Y no muy lejos de allí están los 8 detectados en Lérida, con 128 contagiados. Aquí la situación es, sin embargo, delicada. De hecho, la Generalitat podría estar valorando confinamientos preventivos, según ha contado Fernando Simón. Y precisamente se cree que uno de esos contagiados en Lérida es el que ha llevado el virus hasta Castellón, donde continúan creciendo los casos positivos tras una fiesta en la noche de San Juan. Ya hay 23 personas contagiadas. Y estos días destacábamos que Asturias era el único territorio libre de COVID. Llevaban 20 días sin registrar ningún caso positivo. Bueno, pues ya tienen un caso. Se trata de una mujer que vive y trabaja en Amariña, pero que visitó a su médico de cabecera en la localidad asturiana de Vegadeo, que está prácticamente pegada a Lugo. Ese brote gallego no está tampoco controlado. Hay 47 casos positivos y 900 personas en seguimiento, la mayoría jóvenes. Andalucía es la comunidad con más focos. Cuenta con 13 activos y con 232 positivos. Los 2 últimos focos se han registrado en Granada. Allí, por cierto, en Andalucía se sigue buscando al chico argelino que ha dado positivo y que se ha fugado de un centro de menores de Almería. Bueno, pues esta es la radiografía del COVID en nuestro país, pero les quiero ofrecer un dato más. En España todavía hay 1.486 personas ingresadas por coronavirus. 193 ingresadas en las unidades de cuidados intensivos. Una cifra que nada tiene que ver, sin duda, con las de meses pasados, pero que demuestran que esto, ni mucho menos, ha terminado. Y al margen del coronavirus, hoy se vota en el Congreso el documento con las conclusiones que han salido de la Comisión para la Reconstrucción. El PP y el PSOE no han alcanzado finalmente un acuerdo, aunque se han emplazado a seguir negociando en materia de sanidad y también en la agenda europea. En esa Comisión de Reconstrucción ya les hemos contado que el Gobierno ha decidido conceder una ayuda de 2.000 millones de euros a la escuela pública, pero nada, ni un solo euro, a los colegios concertados, donde, por cierto, estudian cerca de 2 millones de niños. En una entrevista en el diario El País, Isabel Cela lo ha justificado hoy así. Que el sistema educativo avance, de nada sirve dar más a quien ya tiene más. Nosotros no hablamos de titularidad, sí que hablamos de a los más vulnerables. Los recursos públicos han de estar bien distribuidos entre la población que más lo necesita. Se trata de que las ayudas lleguen a los alumnos más desfavorecidos, dice Cela, que también señala que en este tipo de centros, en los públicos, se encuentran 8 de cada 10 hijos de inmigrantes. Pero esto no siempre es así. De hecho, hay muchos centros concertados donde su realidad es como la que se vive en el Colegio de la Virgen de la Chanca, que se encuentra en un barrio muy humilde de Almería. Alberto Millán es director pedagógico de este colegio que, insisto, es concertado. Como bien decía, tenemos ahora mismo un 60% de etnia gitana y un 40% de alumnado musulmán o árabe, que puede impactar un poco siendo un colegio católico, pero claro, yo creo que ahí algo bueno estaremos haciendo cuando siguen viniendo y cada vez más, está incrementando mucho cada año. Un centro en el que, por cierto, los profesores han tenido que hacer de todo durante las semanas de confinamiento. Incluso muchos de ellos han puesto dinero de su bolsillo para algunas tareas del centro, como nos ha contado en la tarde de COPE. He tenido profesores, compañeros, que como no tenían acceso ni por teléfono móvil ni por WhatsApp, como decía antes, pues han ido
con un carro de la compra, con todas las tareas fotocopiadas, puerta por puerta, tocándole a su alumno, por ejemplo. ¿Qué dices? Eso es vocación, ¿eh? Efectivamente, así lo hemos tenido. ¿Y dónde ha salido el dinero para hacer tanta fotocopia? Hombre, el dinero muchas veces, aunque suene fuerte, suele salir hasta de nuestro propio bolsillo. Pues antes de tomar medidas discriminatorias, no estaría mal que en el Gobierno eliminaran prejuicios y se dieran una vuelta por estos centros para conocer cuál es la realidad de la escuela concertada.